Pero también dijo, nada tuvo que ver en la etapa precontractual, ni en la selección objetiva, ni en la planeación de la obra. No recuerda haber tenido un contrato similar a otro. En razón, por lo tanto, no hago más comentarios al respecto. Luego vienen las declaraciones de Luis Miguel Melo Guerrero, Claudia Almenares Mendoza, Lilia Esther Palacios Esproquel, Martín Omar Mejía Carrillo, Fernando Garantiva Burgues, Edgar Quintero López, Freis José Vega Mendoza, Antonio Ariza Costa, Álvaro Andrés Molina, José Raúl Díaz Guerra, José Luis Ramos Barros, Elvis González Medina, Ninosca Scott Ruiz, Rafael Enrique Asa Orozco, Edgar Donaldo Plata Cuello, Samuel Lanao Robles, Néstor Mendoza, igualmente Luis Eduardo Ramírez Rollero, Jairo Enrique Rigón y Alfonso Morales Ospino, Iván Orozco Morales y Yamile Espileta Jacome. Más o menos entre todos los que acabo de nombrar se establece toda la prueba documental. Escuchados uno por uno de todos los testigos recibidos tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juzgamiento, ninguno le hace un cargo a Raúl Nicolás Fragoso Daza. En resumen, algunos lo conocen, otros no lo conocen, pero ninguno habla de que efectivamente el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza procedió a intervenir en la etapa contractual o procedió a intervenir en la elaboración de los contratos o procedió a intervenir en la etapa en el momento en que se seleccionaron los contratistas o en la falta o en los estudios técnicos. Todos son unánimes en ese sentido. Esa es la prueba recaudada y sobre la que tiene que determinarse la responsabilidad del doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza. Por eso puedo manifestar y concluir en este capítulo que ninguno de los 23 testigos hizo un solo cargo en contra del doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza. Y que interviniera en la etapa precontractual, ejecución y ni siquiera en la etapa de liquidación de los contratos. Estas características o estas tareas específicas, como lo dijo el Ministerio Público, estaban siendo realizadas por las respectivas secretarías, obviamente en una desconcentración, porque no hubo nunca delegación, en una desconcentración para que la entidad pública funcionara. También me permito manifestar que el único compromiso del doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza es haber firmado el contrato. No se dieron los hechos en la etapa contractual, sino en el momento de la suscripción del contrato, que sería, no como lo dijo la Fiscalía, que avaló de una vez todo lo sucedido anteriormente sin haber estado presente en las anteriores actividades y que ni se había hecho, ni había preocupado, ni ha hecho ningún reparo con respecto a la actividad precontractual. Es muy difícil para un gobernador en 2 días, con el cúmulo de actividades que tienen, darse a la tarea de hacer estas evaluaciones. Lo que sí es cierto es que el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza no actuó dolosamente, como lo pretende manejar o plantear la Fiscalía General de la Nación, posición que uno entiende porque pues ese es su trabajo en esta clase de procesos. Más adelante ahondaremos con respecto a la prueba testimonial cuando haga la presentación de las respectivas tesis de defensa. En la indagatoria, el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza manifestó exactamente lo que hizo. Manifestó, y ahí le cito los minutos, en el 2055, en el 2950, en el 3830 de su indagatoria, manifestó cómo se manejaba el tema de la contratación y quién lo hacía. Y no hay ninguna duda de que el tema se manejaba en la Secretaría de Obras Públicas y que también intervenía el jefe de planeación y por supuesto también se necesitaba el visto bueno de la oficina jurídica para que se procediera a la firma de un contrato. En síntesis,
La resolución de acusación tiene al doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza como responsable del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en lo referente al contrato 181 por haber desconocido los principios de planeación, transparencia y selección objetiva del contratista. Como se puede observar en la resolución de acusación sin mayor esfuerzo, se le acusa al gobernador encargado, doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza, de haber suscrito el contrato 181 como gobernador encargado de La Guajira. Al respecto me permito manifestar. También hablan, obviamente, del fraccionamiento de las obras que se realizaron en el municipio de San Juan del Cesar. Al respecto quiero manifestar lo siguiente. El supuesto fraccionamiento, que estoy de acuerdo con el Ministerio Público, no fue ningún fraccionamiento, tampoco es responsabilidad del doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza. No fue quien tomó la decisión de contratar de esa manera. Su encargo para ese evento de 2 días no le permitía establecer y ordenar las políticas del departamento. En 2 días un encargado no puede manejar políticas de contratación, políticas sociales, políticas económicas. Simplemente se limita a, si me permite el término, reemplazar al gobernador, en este caso por 2 días. El problema de la Fiscalía, en este caso, es que no hizo una discriminación como debe ser en cuanto a unas son las funciones o en cuanto a unos son los momentos de un gobernador en propiedad que tiene 3 años para manejar todas las políticas que acabo de señalar anteriormente y otro, un gobernador encargado. Seguramente uno pudiera decir que el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza por firmar cometió un error o se descuidó, pero eso no lo hace culpable, y menos a título de dolo, que es lo que ese delito del artículo 410 ordena, que es dolo y dolo en su máxima expresión, si se puede decir de esa manera. También he planteado hoy en el capítulo 5 unas conclusiones y me voy a referir a la primera tesis de defensa, que es la del dominio del hecho. Debemos partir que el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza en el año 2002 fue encargado, es decir, hace más de 20 años, de gobernar el siguiente periodo. Resolución 595 del 2002, estuve encargado de las funciones de gobernador el día 28 y el 29 de junio del 2002, y el día 28 suscribió el contrato 181. Pero si revisamos las fechas para decir si en la etapa precontractual, en el momento en que se empezaron los trámites del contrato, por las fechas, el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza nunca tuvo la condición de ordenador del gasto. Es decir, para las fechas en que empezó la etapa precontractual, nunca fue gobernador encargado de La Guajira. Y ahí en el contrato 181 están absolutamente todos los documentos que le dan cuenta de esta tesis, en donde se observa claramente que los avisos de publicación los realizaron el 24 de junio. Los términos de referencia son del 24 de junio. La propuesta del contratista el 26 de junio, todos del 2002. El aviso de desfijación, junio 26. Designación del evaluador, junio 26. Escogencia de la propuesta, junio 26. Luego la aprobación de la garantía, julio 4. El acta de instrucción de veeduría, julio 2. Acta de iniciación de obra, e incluso el reemplazo del tramo, que nada tiene que ver con el doctor Raúl Nicolás, pues fue posterior, noviembre 5 del 2002. En todas y cada una de las fechas, como está señalado ahí, el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza no fungía como gobernador encargado de La Guajira, y en esas condiciones no era ordenador del gasto y como por tal no podía dominar el hecho, y ni para que se cumpliera ni para impedir su cumplimiento, contrariando las disposiciones allí asignadas. Además, en el mundo práctico, las políticas de contratación del departamento y las demás directrices no son soporte del encargado por unos días, son responsabilidad del gobernador, como lo aseguró en este proceso, la ley lo aseguró y como lo manifestó en este proceso Alejandro Magno Viles, en esa época secretario de Obras Públicas. Ahora, en conclusión de este capítulo, si no fungió como gobernador encargado de La Guajira en las fechas señaladas en la etapa precontractual,
o sustracción de poder de materia no podía dominar, ser el señor del hecho y cumplir y hacer cumplir lo ordenado en los principios de la Ley 80 de la Constitución Nacional. Hasta aquí eran los argumentos de esa tesis. Luego pasó a una tesis que es la ausencia de dolo, en la cual no me voy a detener mucho, pues parto del artículo 22 de la Ley 599. Hay bibliotecas enteras hablando y jurisprudencias enteras hablando de la conducta del dolo, pero me voy a limitar a lo que maneja la ley, en una tesis de un antiguo, pero muy antiguo expositor de la ley penal, de los primeros. La conducta dolosa, la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, artículo 12 de la ley 599 del 2000. Ese delito es netamente doloso, clásico, como ya lo había dicho anteriormente. Ahora, la pregunta para poder resolver el problema que me planteé, el acto de firmar o suscribir un contrato, porque esa era la función del gobernador encargado, lo convierte por ese solo hecho en culpable a título de dolo, cuando no podía controlar los actos previos, concomitantes y posteriores al mismo contrato, ni estaba dentro de sus funciones legales ni constitucionales establecer las políticas del departamento. La respuesta debe ser no. No pasó en ese momento la idea del doctor, ni el conocimiento tenía del doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza de que estaba cometiendo supuestamente el delito de contratos sin celebración de los requisitos legales. Por error o por ilegaleza, tal vez por impericia, pero jamás actuó a título de dolo. En esa circunstancia le dejo, pues, con la ampliación de que en el escrito con más precisión irán los datos complementarios. Ahora, el principio de confianza, que actuó con la Fiscalía ha dicho que sí, que efectivamente puede hacer principio, pero que ellos tenían la obligación de verificar los contratos, sí, sin duda. Ellos tienen la obligación de verificar los contratos, pero es que al doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza no le permitió ninguna desconfianza a lo que hicieran sus pares. Es que el doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza era el encargado, pero en la vida, fuera de los 2 días de encargo, era secretario. Era igual que el secretario de Obras Públicas y igual que el secretario de Planeación. Él como secretario no los nombró, ni estaban a sus órdenes, ni les daba órdenes. En esa administración transversal no tenían nada que ver con ellos desde ese punto de vista. Por lo tanto, cuando les llegaba el contrato, y aquí lo dijo en la indagatoria y en todo lo que se pudo establecer, que se necesitaban unos vistos buenos. Seguramente era un acto formal, pero se necesitaban los vistos buenos, que era lo único que podía hacer, y él cumplió a cabalidad que estuvieran los vistos buenos, el visto de la Secretaría de Obras Públicas, el visto de Planeación y el visto bueno de la Secretaría Jurídica o de los asesores jurídicos. ¿Y qué más hacía él? Pues darle continuidad trámite. Señor defensor, excuse la interrupción, es que ha vencido su tiempo. Le termino en 2 minutos, si me lo permite. Termino diciendo que en la otra tesis, pues erradicación de la responsabilidad objetiva no se le puede condenar, y finalizo la intervención que no hay prueba que genere certeza. Y por esos elementos que genere certeza para condenar al doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza, por lo tanto, solicito que se le declare su inocencia de todos los actos. Sobre estos temas, ya esta sala se ha pronunciado recientemente en el proceso SP 148-2022, que tuvo también como sindicado al doctor Raúl Nicolás Fragoso Daza. A continuación de terminar la audiencia, le envío, por favor, a su correo, al correo de la Secretaría, el documento en 19 folios. Discúlpeme si pasé el tiempo. Muchísimas gracias, señor magistrado, y muy buen día. Muy amable, muchas gracias. A usted, señor defensor, muchas gracias. ¿El doctor Nicolás Fragoso desea intervenir? No, su señoría, ya con lo de mi apoderado está todo dicho. ¿El doctor Alejandro Builes desea intervenir?
Magistrado, hará intervención mi abogado representante, por favor. Muy bien. Señor defensor, doctor William. Gracias, su señoría. Nuevamente se dirige esta vista Emerson Eduardo Charly García, apoderado de confianza de Alejandro Mando Willis. ¿Sí? De manera sucinta, efectuaré los alegatos de conclusión proscritos por ley. Delanteramente, me permito manifestar que en el presente proceso no debió llegar a la instancia en que nos encontramos. Habida cuenta que con el recaudo probatorio efectuado se pudo y se puede concluir sin lugar a equívocos que la imputación efectuada a mi representado no debió realizarse. Existe una incongruencia de parte del señor fiscal delegado, incongruencia que se refleja en la imputación con el recaudo probatorio y lo que se estableció dentro del presente juicio. En la resolución de acusación se le imputa como presunto coautor responsable del punible contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, conducta vertida en el trámite de los contratos número 158 y 169 del año 2002, que debían ejecutarse como en efecto se ejecutó en el municipio de San Juan de Cesar, La Guajira, desconociendo principios de planación, transparencia y selección objetiva del contratista. Los argumentos expuestos no se compadecen con la realidad, no se circunscriben con el recaudo probatorio y más aún desconoció la normatividad vigente para la época de los hechos. Más aún en el contexto territorial donde se desarrolló la actividad contractual, municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira. Analicemos la supuesta violación del principio de planeación. Es un deber de la administración pública hacer una correcta aplicación de este principio de planeación a través de sus funcionarios para salvaguardar los procesos de contratación y no dar cabida a la nulidad del contrato como una posibilidad real consagrada en la ley. Otra consecuencia de la mala planeación es la generación de un desgaste para la administración que conlleva a la ineficacia e ineficiencia de la ejecución. Los contratos cuestionados 158 y 169, de estos se ejecutó uno, el cual hasta el día de hoy presta servicio a la comunidad guajira. Es necesario traer a colación lo indicado por el Consejo de Estado en el año 2006 acerca del principio de planeación, desde una interpretación hermenéutica, legal y constitucional, manifestó. De hecho, aun cuando se indicó el principio de planeación carece de consagración normativa expresa en el derecho positivo. Su contenido y alcance bien pueden delinearse como consecuencia de la hermenéutica de un conjunto de disposiciones de rango tanto constitucional, cito los artículos 2, 209, 339, 353 de la Carta Política, así como los artículos 25, numerales 6, 7, 11 y 14, artículo 26, numeral 31 de la Ley 80 de 1993. En el mismo año 2012, el Consejo de Estado se pronunció acerca de la obligatoriedad del principio de planeación en los procesos contractuales, que adelante las entidades públicas, entendiendo que todas las actuaciones deben ajustarse al principio de legalidad. Para el caso que nos ocupa, los contratos que suscribió con su firma
Alejandro Magno Willes se ajustaron a la ley vigente para el año 2002. Ley 80 de 1993, artículo 24. Se exigió la totalidad de la exigencia contemplada en la misma norma. Es decir, que los presupuestos establecidos por el legislador tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las decisiones contractuales forman parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del Estado. Aterrizando los contratos cuestionados, este principio se cumplió a cabalidad, que habida cuenta que previo a la elaboración de los estudios previos ya se contaba con la inscripción de los mismos en el banco de proyectos del departamento de La Guajira. Es necesario y solicito corroborar lo consignado en la certificación suscrita por la profesional universitaria del Departamento Administrativo de Planeación Departamental de La Guajira, quien dejó sentado: no se pudo identificar en la base de datos de los proyectos radicados en esa vigencia, es decir, 2002, debido a que en esta oficina se radican proyectos, no contratos. Esto está en el cuaderno 6 del expediente. Es necesario indicar que para la época de los hechos se utilizaba la ficha técnica MPD, Metodología de Proyectos Departamentales. Esto fue un diseño del Departamento de Planeación Nacional, dentro de la cual se incluye, entre otros, código o registro, justificación, conveniencia, población afectada, alternativa de solución, descripción del proyecto y presupuesto. Dentro del plenario igualmente consta y se observa las manifestaciones tanto de los investigadores que dan cuenta del estado caótico del archivo dentro de la Gobernación de La Guajira, así como lo indicado por el despacho del gobernador del departamento, doctor César Vaca Zambrano, en oficio de fecha 22 de agosto, donde le comunicó al doctor Carlos Ignacio Carmona Moreno que se pudo constatar que el archivo de la Oficina de Contratación del departamento no cuenta con información contractual alguna correspondiente al periodo 2002. No obstante, esa manifestación dentro del plenario obra plena prueba del cumplimiento de los requisitos en la suscripción de los dos contratos enrostrados al señor Alejandro Magno Willes. De ninguna manera puedo aceptar que mi defendido con su actuar transgredió los principios rectores de la contratación pública. Lo que me indica es el escaso juicio, el escaso criterio del ente investigador, en este caso representado por la Fiscalía, para confrontar con la norma la contratación en examen. Al estar frente a contratos celebrados de forma directa, téngase que el monto mínimo de contratación directa para el año 2002 ascendía a la suma de 185.400.000 pesos. Para el efecto es necesario tener claro lo consignado en el artículo 3 del decreto 855 de 1994, reglamentario de la ley 80 de 1993, para la celebración de los contratos de menor cuantía en procura de garantizar el deber objetivo de selección, los cuales se cumplieron a pie puntilla. Para no extenderme, toda vez que allegaré mi escrito al correo electrónico de la sala, es necesario señalar que no existió fraccionamiento alguno. Obsérvese el informe rendido por el CTI de la Fiscalía, el informe número 49-2728 del 19 de octubre de 2009,
se refirió a la diversidad de objetos contractuales. No me voy a detener para leer lo que dice el informe porque eso consta dentro del expediente, ¿sí? Y no quiero extenderme. En un grupo de contratos no todos tienen el mismo objeto contractual, donde ellos se refieren a pavimentación de vías de tránsito automotor, otro de ellos se refiere a terminar detalles de un camellón, otros a prolongar un camellón. En el caso que toca a mi representado, el 158 celebrado con José Rubén Mendoza, su objeto fue optimización de alcantarillado de la carrera 7 entre calle 3 y 7, carrera 5 entre calle 5 y 6, carrera 6 entre calles 1 y 2, calle 6 entre carrera 8 y 10 de San Juan del Cesar. Y el 169, construcción de redes de alcantarillado en la calle 10 Sur entre carrera 15 y 24 de San Juan del Cesar. No obstante de celebrarse en el municipio de San Juan del Cesar, los contratos se ejecutaron y debieron ejecutarse en zonas georreferenciales diferentes, en barrios diferentes, en puntos geográficos distintos. La conducta para atribuir contratos sin requisitos, sin cumplimiento de requisitos legales, por el cual se procede, como ya lo indicó el Ministerio Público y la defensa del doctor Raúl Fragoso, es una modalidad dolosa. No hay delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales de manera culposa. ¿Sí? Y el recaudo probatorio efectuado, tanto los documentos como los testimonios indican y dan certeza de que la conducta endilgada y por la cual se pide condena por el señor fiscal Archiero Alejandro Magno Willes no pudo ser cometida. No hubo intención alguna de defraudar los intereses del departamento de La Guajira. El cometido estatal se cumplió. La obra adelantada y verificada se ejecutó y se liquidó. Liquidación contractual de la cual no pudo estar presente mi representado. ¿Sí? De igual forma, es necesario para la toma de decisión que en un análisis lógico-jurídico, atendiendo la sana crítica, se determine la certeza de la imputación con las pruebas recaudadas y con lo expuesto por cada uno de la bancada de la defensa aquí reunidos. Es importante indicar que dentro del radicado 49987, esta misma sala indicó que no se evidencia que tuvieran la necesidad de adelantar verificaciones. En este caso, Alejandro Magno Willes ni Raúl Nicolás Fragoso, al haber suscrito los contratos objeto de reproche. Y no podían colocarse a verificar el cumplimiento de los requisitos porque ya estos venían plenamente avalados por las dependencias de la Secretaría de Obras, Planeación
y Secretaría Jurídica. Así que, señores miembros de la sala, el único camino a seguir es declarar la inocencia de Alejandro Magno Willes Suárez por las conductas enrostradas y solicitadas de condena. Vía correo electrónico, reitero, allegaré mi memorial completo para que ore dentro del expediente. Gracias, señor defensor. El doctor David de Luque desea intervenir. Señor defensor David de Luque, tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Su señoría, simplemente dejar claridad que mi prohijado me cedió su tiempo. No sé por qué no respondió a su señoría en ese instante, pero él en el inicio de su intervención manifestó que me cedía sus 20 minutos. Correcto, entonces adelante. Gracias, señoría. Procede la defensa del doctor Hernando David de Luque a presentar sus alegatos finales de manera verbal, resumiendo la versión escrita que se enviará finalizando la presente intervención. La misma se dividirá en dos grandes capítulos, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Empezando nuestro análisis de la tipicidad objetiva, rogándole al señor magistrado y a la sala que recuerden que estos hechos ocurrieron en el año 2002, cuando la legislación en materia de contratación pública era más precaria, era más genérica. Y rogando también que por favor no se miren esos hechos con el sesgo del año cursante 2022, cuando la legislación en materia de contratación administrativa se ha refinado mucho, se ha sofisticado mucho y ha alcanzado un grado de detalle nunca antes visto, que es lo que suele pasar en esta clase. Y se juzga con el criterio de 20 años después. Su señoría, en primer lugar, los contratos cuestionados se ajustaron a la normativa que estaba vigente para el año 2002. Como dije, esa normatividad consistía exclusivamente en la Ley 80 del 93 y en el Decreto 855 de 1994, que para lo referente a contratación directa solo tenía sus artículos 2 y 3, donde nos disponía, que nos señalaba, que para la selección del contratista se deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia, el deber de selección objetiva, previsto en la Ley 80, y luego a su artículo 3 establecía algo más detalladamente, pero manteniéndose en esa línea de generalidad, lo que sería la selección de la contratación directa, donde decía que se requerirá la obtención previa de por lo menos 2 ofertas. La solicitud de oferta podrá ser verbal o escrita y deberá contener la información básica sobre las características generales y particulares de los bienes. Señorías, el criterio de selección previsto bajo el principio de economía era la propuesta más favorable. La Fiscalía ha censurado que supuestamente se recurrió al criterio del menor precio. Ello no es preciso, su señoría. El criterio era claro, era la propuesta más favorable. Sin embargo, confrontados a un proceso contractual para la construcción de una obra menor sin gran complejidad, que a criterio de esta representación no necesitaba niveles superiores supremos de experiencia,
donde no entendemos por qué no se acepta la experiencia que tuvieron muchos de los contratistas en el sector público, cuando esos proponentes eran iguales en cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, ¿cuál era el criterio para marcar la diferencia, su señoría? La verdad, el precio. Y así lo reconocieron y así lo dijeron testigos, servidores públicos, contratistas que comparecieron al juicio, todos en alarde de sinceridad, su señoría. Aquí nadie vino a mentir. Todos dijeron sí, lo que marcaba la diferencia finalmente era el precio. Y hay que recordar el contexto económico y financiero de La Guajira en el año 2002, golpeado por el bajón de los precios del carbón, obligado a reducir su presupuesto, de manera que, señoría, es la gran realidad. Ese criterio, el más favorable en muchas oportunidades, se volvió el de la masa económica, pero siempre respetando el principio de la selección objetiva. Su señoría, en nuestra versión escrita usted encontrará algo de doctrina de que la fórmula del precio más bajo, la más económica, el menor valor, no ha sido exótica a nuestra legislación, no ha sido prohibida, ha estado reconocida, ha estado consagrada. Ahora bien, su señoría, esos grados de refinamiento, si se nos permite, propios de legislaciones posteriores que nos exige la Fiscalía, por ejemplo, los requisitos de experiencia, capacidad jurídica, operacional, administrativa, financiera, no se vinieron a exigir de manera expresa, sino hasta legislaciones posteriores. En el caso concreto, Decreto 2170 de 2002, que entró en vigencia el 1 de enero de 2003, donde efectivamente, a su artículo 4, numeral primero, se dice, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Primero, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera del oferente serán objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. De igual forma, su señoría, la definición más precisa de oferta más favorable no se implementó, sino igualmente hasta el decreto 2170 de 2002, que entró en vigencia el 1 de enero de 2003, es decir, con posterioridad a los contratos que están bajo lupa en ese expediente. Señor magistrado, digamos, cerremos este primer punto diciendo que si se llegara a creer que los procesos contractuales aquí ventilados fueron austeros, ligeros, informales, que no fue así, ello no fue por capricho de mi mandante o de la administración departamental de La Guajira, sino porque el marco legal no daba para más. Y esos procedimientos, en este caso, los que estaban previstos en la Ley 80 del 93 y en el Decreto 855 de 1994, se cumplieron. Censura la Fiscalía que hay un mismo grupo de personas presentándose. Pero, señores magistrados, aquí no hay colusión, aquí no hay trampas. La explicación la dieron los mismos ciudadanos que comparecieron a declarar, contratistas, que participaron en esos procesos y que nos dijeron que ellos son ingenieros, arquitectos, que se movían por las alcaldías municipales de todo el departamento de La Guajira, se movían por la gobernación, averiguando qué procesos u oportunidades de contratación existían. Cuando encontraban un proceso que se adecuaba a su perfil, se presentaban, a veces ganaban, a veces perdían, y eso es todo. Por eso su nombre es recurrente, por eso su nombre es visible en distintos procesos contractuales, pero no, su señoría, se insiste, a título de colusión, de contratistas determinados, nada por el estilo. Era la realidad y es la realidad de la contratación pública en nuestro país. De igual forma, su señoría, censura la Fiscalía una supuesta similitud en las propuestas. De nuevo, honorables magistrados, aquí no hay trampa alguna, no hay colusión alguna. El suscrito defensor en su rol de apoderado, como por ejemplo, estructura una apelación o una impugnación, pues basados en la estructura del auto o de la sentencia que se está apelando, que se está impugnando. Aquí pasó exactamente lo mismo, su señoría. Sale una oferta, sale un presupuesto oficial, cómo estructuran los contratistas sus propuestas.
bajo la estructura que presentó la administración departamental en este caso, para que sea de más fácil lectura, de más fácil entendimiento. Eso es todo. No hay trampas, no hay colusiones, no hay ilegalidad alguna. Eso, señoría, en la versión escrita traemos gráficamente un ejemplo de esto que le estoy diciendo. Le traemos la imagen del presupuesto oficial y le traemos las imágenes de los contratistas, de los ofertantes, para que se vea que es simplemente eso. El contratista, el aspirante, presenta su propuesta bajo la misma estructura que presenta la administración departamental. Ahora, su señoría, entremos en un tema crucial que es la existencia de los estudios de conveniencia y oportunidad. Como lo dijo el fiscal el día de hoy, como quedó en la acusación, se censura la supuesta ausencia de los estudios de conveniencia y oportunidad, pero eso no es así, su señoría. Los estudios de conveniencia y oportunidad existieron, y existieron bajo la figura de la ficha que proveía en la época el Departamento de Planeación Nacional, ficha que algunos testigos denominaron MPD, ficha que algunos testigos denominaron BEPIN. Total, acreditado testimonialmente e incluso documentalmente que las dichas o las citadas fichas existieron, fichas que contenían los estudios de conveniencia y oportunidad, fichas que contenían los estudios y diseños previos. ¿Por qué no se encontraron al expediente de su señoría esos estudios o estas fichas? Al parecer, lamentablemente, por el paso del tiempo. Estos contratos son del año 2002 y la primera vez que alguien de la Fiscalía se acercó a buscar las fichas o los estudios fue en el 2016. Posteriormente, a instancias de la sala, se intentó de nuevo mediante magistrado comisionado del Tribunal de Riohacha en el año 2020 con los mismos resultados. No se encontraron los estudios, no se encontraron las fichas, pero lo que se encontró permite concluir que esos documentos sí existieron. Brevemente, su señoría, estas fichas, ¿qué son? Las fichas era el documento necesario para poder iniciar cualquier proyecto en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de La Guajira. Por poner un ejemplo, proyectos de pavimentación, de alcantarillados, normalmente a instancias o peticiones de las comunidades, de los barrios, de las juntas de acción comunal de los barrios, de las mismas secretarías concernidas, donde esas fichas tenían la siguiente información: el código de registro, la justificación y conveniencia del proyecto, que es lo que está extrañando la Fiscalía el día de hoy, la población afectada por el problema, las alternativas de solución, la descripción del proyecto, el presupuesto detallado con anexo, los resultados esperados, el costo del proyecto o financiación y la programación físico-financiera. A partir de este documento, que en la práctica son los estudios de conveniencia y oportunidad, iniciaba todo el proceso contractual. Fueron muchos los testigos, por no decir que todos, bien de la administración departamental, bien del lado de los contratistas, que dieron fe de la existencia de estas fichas, unos bajo el nombre MPD, otros hablaron de la ficha BEPIN, otros de ficha MGA, otro habló de ficha ACIO, pero en general se trata de este documento que era el que proveía planeación nacional para los distintos procesos de contratación pública. Muy importante el testimonio que dio la señora Lilia Esther Palacios Prockel, quien fue directora de planeación departamental, conoció de primera mano este procedimiento, aclaró a la audiencia que el nombre era la ficha BEPIN correspondiente a Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Señaló igualmente que cada año y pico, dijo ella, por falta de espacio en planeación, se enviaban las fichas al archivo departamental, con las consecuencias que ya sabemos en los términos de destrucción o desaparición de estas fichas. Su señoría, un breve resumen de lo que fue la búsqueda procesal de estos estudios en la presente investigación. Mi mandante, doctor De Luque Freile, fue gobernador hasta julio del año 2003. La noticia criminis de este asunto es del año 2004, cuando se abre a investigación preliminar. Se hace una primera inspección judicial por parte de la Fiscalía en el año 2005, que estaba más enfocado en un supuesto detrimento, en un supuesto peculado,
que no se encontró nunca, que jamás se demostró, pero que en ese momento no se fijó tanto en el tema de estudios de conveniencia y oportunidad. Tan solo hasta agosto del año 2016, o sea, 14 años después de los contratos, se concurre a distintas dependencias de la gobernación departamental, se acredita la inscripción de los proyectos que amparan esos contratos en el respectivo banco de proyectos, de conformidad con un informe de 9 de septiembre de 2016 del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Ese informe dice, comillas, no se pudo ubicar o verificar o constatar sobre su radicación de inscripción en el banco de proyectos porque aquí se manejan proyectos y los contratos pueden llevar una parte del nombre del proyecto o varios contratos de un proyecto. Y luego dice, y lo ilustra con fotografías, el CTI, nos trasladamos en compañía de la funcionaria tal del banco de proyectos, donde nos informó sobre la existencia o no de dichos convenios o contratos. Al ingresar al recinto se encontró una bodega con estantes, muchos documentos y cajas, no pudiéndose precisar en qué lugar de la misma se podían encontrar los referidos contratos o convenios. Se hicieron unos registros fotográficos de las condiciones del mencionado archivo. El 11 de noviembre de 2020, en virtud del decreto probatorio de la Honorable Sala, mediante despacho comisorio al Tribunal Superior de La Guajira, se hace una nueva inspección en el archivo documental de la Gobernación, en el banco de proyectos, sin que se pudieran encontrar físicamente esos estudios de conveniencia y oportunidad bajo las fichas modelo de las que hemos venido hablando. Pero, sin embargo, en esa inspección judicial se ratifica que esas fichas, en particular las del año 2002, sí existieron, que las mismas se perdieron y se destruyeron o desaparecieron por el paso del tiempo y por el mal manejo dado al archivo documental de conformidad con el acta que quedó de dicha inspección. Tanto existían las fichas que en esa inspección judicial se aportó copia de un CD contentivo de los proyectos inscritos en el banco de programas para los años 2001 a 2003, donde constan los proyectos que ampararon los distintos contratos que son materia del presente proceso. Y si se examinan esos proyectos entre los años 2001 y 2002, se podrá encontrar que los mismos ampararon la casi totalidad de los contratos que han sido materia del presente expediente, ratificando así que sí existió el proyecto, que sí existió su inscripción en el banco de proyectos, con toda seguridad existieron los estudios de conveniencia y oportunidad bajo la modalidad de estas fichas, tal y como lo narraron casi todos los testigos que comparecieron al proceso. En la versión escrita de nuestros alegatos se podrá encontrar, su señoría, un cuadro que muestra uno por uno los contratos aquí examinados y de qué manera cada uno cuenta con su respaldo en la inscripción en el banco de proyectos. Hay unos 4 contratos que no aparecen en el banco de proyectos de La Guajira, al parecer, y según se ha informado por algunos testigos, por cuanto se trata de contratos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Río Bacha, que podrían estar archivados en Findeter en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, su señoría, ¿qué responsabilidad puede tener mi prohijado, quien dejó de ser gobernador en el año 2003, en que 14 años después o 19 años después no aparezcan esos estudios de conveniencia y oportunidad bajo la forma de las fichas de las que hemos venido hablando? Todos los contratos, su señoría, de todos los contratos hay constancia de la existencia de, bajo la denominación que se le daba en la época no precisa, términos de referencia, también hay constancia de la entrega de obras a satisfacción. Todos los que, digamos, desempeñaron el rol de contratistas dan fe de que recibieron, dicen ellos, términos de referencia, dicen planos y diseños. Todo eso está acreditado. Como bien lo señaló esta misma sala en sentencia de 28 de julio de 2022, abro comillas. De este modo, la sola existencia de la irregularidad en los contratos no se puede derivar la responsabilidad del acusado. Tampoco existe certeza de que las posibles inconsistencias también se hubieran presentado en su totalidad,
pues como fuera consignado en el informe número 397-782 de 6 de mayo de 2008 por miembros del CTI de la Fiscalía, la entidad no contaba con memoria o registro institucional que permitiera el adecuado archivo de documentos, lo que implicaría que los documentos ausentes sí pudieron existir. Cierro comillas. Su señoría, paso a continuación al supuesto fraccionamiento de contratos que se ha censurado en la acusación, que refiere a 3 contratos de pavimentación del municipio de Distracción, 7 contratos de redes de alcantarillado de San Juan del Cesar y 5 contratos de construcción de redes de colectores secundarios de los barrios de Riohacha. Su señoría, aquí no hay ningún fraccionamiento de contratos. ¿Por qué? Primero, de los 11 contratos puestos en tela de juicio, 8 fueron firmados por mi mandante. De todos los contratistas, de los 11 contratos bajo lupa, solo se repitieron 2 contratistas. Un señor Álvaro Andrés Molina Pérez, con un contrato de adecuación y mejoramiento, y otro distinto de pavimentación en el municipio de Distracción. Y la otra persona que se repite es el señor Edgar Donaldo Plata Cuello, con 2 contratos de redes de alcantarillado en barrios distintos de San Juan del Cesar, uno de junio y otro de agosto de 2002. En lo que se refiere al objeto, y demostrando que no hay unidad material de objeto, los contratos del municipio de Distracción, unos son de adecuación o mejoramiento y otros son de construcción. Son objetos muy distintos. Construir es elaborar o construir algo, como su nombre lo indica, que no existe, y adecuar o mejorar es, como su nombre lo indica, mejorar algo que ya existía con antelación. De las obras del alcantarillado en San Juan del Cesar, 3 son de construcción, 1 es de optimización y 1 es de mejoramiento en distintos lugares o barrios de ese municipio. Señoría, San Juan del Cesar no es una ciudad pequeña, no es una ciudad homogénea en sus características morfológicas y geológicas. San Juan tiene más de 25.000 habitantes para la fecha de los hechos, una extensión aproximada de 1.141 kilómetros cuadrados. Tiene muchos barrios que no son iguales, que no son homogéneos en sus particularidades morfológicas y geológicas. Las obras de los colectores de Riohacha fueron firmados en diferentes momentos en el tiempo, con distintos contratistas. Se diferencian entre sí en el barrio o sector a intervenir. En unos es San Francisco, 7 de agosto. Finalmente, la división de Riohacha en sectores o barrios no es artificiosa, corresponde a lo plasmado en su plan de acueducto y alcantarillado por las particularidades de cada uno de esos barrios. Ahora bien, como lo mencionó mi prohijado en su indagatoria, como lo mencionaron muchos testigos, la contratación obedece en oportunidades a necesidades urgentes e inmediatas de la comunidad. Por ejemplo, vías que han sido afectadas por lluvias, de manera que ameritan una respuesta urgente a esa necesidad. La Fiscalía, lamentablemente, desconoce o no atendió las explicaciones en lo que refiere al concepto de barrio para todos los efectos de estos contratos. Su señoría, el barrio no es una simple ficción, sino que es una realidad física, social, económica y administrativa, como quiera, que es la unidad primaria de la organización del territorio en ciudades. La multiplicidad de barrios genera ciudades con sus propias características y elementos distintivos. Los barrios como tal, su señoría, las juntas de acción comunal como tal, tienen consagración legal en su autonomía desde la Ley 19 de 1958 a su artículo 22 y, atención, de manera más reciente, la Ley 2166 de 2021 referente a los organismos de acción comunal. Por ejemplo, artículo 9, donde se ratifican los parámetros territoriales de constitución de las juntas de acción comunal basada en los barrios. Curiosamente,
Hay un informe del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el número 492-728 de 19 de octubre de 2009, que concluye que en los contratos en materia de investigación no hay unidad de objeto contractual, aunque luego matiza diciendo que hay similitud con las siguientes palabras, abro comillas. Tercero, realizar comparativo a fin de determinar los objetos de los contratos y cotejar a fin de establecer si se trata de los mismos objetos. Y dice el investigador, estableciendo un comparativo de los objetos de los contratos antes descritos, aunque no se trata de los mismos objetos, algunos de ellos son similares como los contratos tal. Cierro comillas. Señoría, en cuanto a las supuestas irregularidades en la etapa de ejecución contractual, si bien en nuestra versión escrita hay algunas reflexiones mayores, en este momento no se hará ninguna argumentación bajo la premisa de que la etapa de ejecución contractual no es punible para efectos del delito por el que se está procediendo. Ahora una breve alusión a la probanza testimonial, su señoría. La probanza testimonial ratifica y confirma que la gobernación de La Guajira cumplió en el año 2002 con los mandamientos legales en cuanto a la etapa precontractual y con los principios de planificación, economía y transparencia. Del grupo, digamos, de servidores públicos, comparecieron los señores Luis Miguel Melo Guerrero, director operativo de la Secretaría de Obras, Claudia Esther Almenares, abogada asesora del despacho del gobernador, Lilia Esther Palacio, directora de Planeación Departamental, Martín Omar Mejía, abogado jefe de la Oficina Jurídica, Elvin González Medina, ingeniero adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, y Samuel Santander Lanao, secretario de Obras Públicas. ¿Qué se puede extraer de las declaraciones de estas personas, su señoría? Todos recuerdan lo que era la etapa precontractual de los contratos en la gobernación de La Guajira. Bien a iniciativa de la comunidad, de las juntas de acción comunal de los barrios, de alguna secretaría, del operador de acueducto y alcantarillado, de un particular, se expresaba una necesidad y esa necesidad se inscribía en el banco de proyectos bajo la ficha de la que hemos venido hablando. El proyecto pasaba a la secretaría concernida, aquí en este caso, la de obras, la cual viabilizaba y hacía las reservas presupuestales, hacía los términos de referencia, publicaciones en cartelera, invitaciones, calificación, selección del adjudicatario, pasaba a la oficina jurídica para la elaboración del contrato. Una vez recibidas las pólizas, se firmaba por el contratista y finalmente por el gobernador. ¿Quién decidía la modalidad de contratación a utilizar? Normalmente la Secretaría de Obras Públicas. La mayoría de sus testigos, su señoría, en alarde de sinceridad, de espontaneidad, dijeron que a la hora de la verdad, cuando había competencia o un nivel muy similar entre los aspirantes, ¿cuál era el criterio de selección normalmente usado? Sí, el del menor precio, conforme a lo dijimos al inicio de nuestra intervención. Aquellos funcionarios con conocimientos técnicos informaron de las diferencias entre redes principales, redes secundarias, acueducto, alcantarillado, construcción, mejoramiento, optimización y sobre las características de las ciudades o barrios donde hicieron sus respectivas obras, dan fe de las dificultades previstas, exigencias de la comunidad sobre la marcha, una vez iniciadas las obras, que llevaban oportunidades a la necesidad de adicionar los contratos. Dan fe igualmente de que la obra civil es imprevisible en su desarrollo, suelen encontrarse situaciones no previstas en la planeación, dan lugar a la necesidad de adicionar los contratos, bien en tiempo o bien en enero. Informaron que poco o nada se inmiscuía el gobernador en las etapas precontractuales de la contratación pública, en la etapa de tramitación. Y dan fe, en el caso concreto, del recibo a satisfacción de todos y cada uno de los contratos aquí ventilados. En similar forma, su señoría, declararon aquellas personas que comparecieron como contratistas,
Pero en particular quiero extraer lo siguiente. Ellos informaron a la sala de sus estudios y experiencia profesional al momento de ser adjudicatarios de los contratos, donde la conclusión, aquí arriba está defensa, es que todos tenían la formación, por lo menos, y la experiencia necesaria para ser adjudicatarios de esos contratos, siempre con el lleno de esos requisitos como para aspirar a los respectivos contratos. ¿Qué más informaron los contratistas? Que ellos en algún momento de sus vidas, e incluso hoy en día, se dedicaron a buscar oportunidades de trabajo en la contratación pública. ¿Y cómo lo hacían? Visitando permanentemente las sedes de las alcaldías, de todo el departamento, de la gobernación, buscando procesos que se ajustaran a sus perfiles y se presentaban a cuánto proceso se ajustara a su perfil. A veces resultaban adjudicatarios, a veces no. Que siempre contaron con planos, con estudios, con diseños administrados por el personal de la gobernación o los respectivos entes territoriales. Esto es, confirman la existencia de estudios previos sobre conveniencia de oportunidad, en este caso bajo la modalidad de los planos y los diseños. Y además cada uno de ellos expuso de qué forma beneficiaba a la respectiva comunidad, esto es, que se buscaba, digamos, responder o cubrir con el respectivo contrato. De nuevo, dan fe que el gobernador nunca lo recomendó para la adjudicación de esos contratos, ni él ni nadie les pidió nada a cambio de la adjudicación de los contratos. Dan fe o confirman que el gobernador poco o nada se inmiscuía en las etapas precontractuales y que sus respectivos interlocutores dentro de la gobernación eran los interventores o los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas a quienes se les asignaba el respectivo contrato, la supervisión del contrato y finalmente, de nuevo, todos confirman la entrega a satisfacción cada uno de sus respectivos contratos y de sus respectivas obras. Hasta aquí, su señoría, un poco el punto del supuesto fraccionamiento en relación y los testigos que comparecieron a la investigación y juicio. Un razonamiento en el tema de la congruencia al que ya se refirió ampliamente el señor procurador, respaldando ampliamente los planteamientos por él elevados, de manera que simplemente quiero poner de presente lo siguiente, su señoría. La resolución de acusación del 31 de mayo de 2007 a folio 96 dice lo siguiente, comillas, en resumen, las pruebas recaudadas hasta este estadio procesal tienen aptitud suficiente para acreditar no solo la ocurrencia del delito del contrato de cumplimiento sin requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, pues fueron varios los contratos, salto un poco, describe el tipo penal del contrato sin cumplimiento de requisitos legales y luego dice, en razón de las irregularidades advertidas en el trámite de los contratos tales, tales, tales y tales. Cerremos comillas. Entendiendo la congruencia como la garantía de no ser declarado culpable por hechos que no constan en la acusación o por delitos por los cuales no se ha solicitado condena, quiero llamar la atención de la sala en cuanto a la forma en que la Fiscalía estructuró su acusación. Comillas, en razón de las irregularidades advertidas en el trámite de los contratos. Recordando que el artículo 410 señala que el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales o los celebre sin verificar el cumplimiento de los mismos, cierro comillas, tenemos que la única eventual condena posible en contra de mi prohijado y en respeto del principio de congruencia podría ser por tramitar, o sea, la etapa precontractual, un contrato sin presencia de los requisitos legales. Y, de otra parte, el análisis probatorio hecho por esta defensa, que tendrá que enfocarse la sala naturalmente, es si mi prohijado participó en esa tramitación de los contratos bajo lupa, donde la respuesta es evidentemente negativa. De manera que, adelantándonos un poco en nuestra conclusión,
la única alternativa que se abre paso es la de absolución. Pasando ya, su señoría, al aspecto subjetivo, de nuevo, pues no queda sino adherir los planteamientos de mis predecesores de la defensa en cuanto al principio de confianza. Ya hemos visto ampliamente cómo era el proceso de trámite de los contratos en su etapa precontractual. Hemos visto quiénes eran los funcionarios y en qué dependencia responsables de cada uno de esos procesos, de cada una de esas etapas. Entonces, su señoría, en cuanto a ese rol de vigilancia y control de los subalternos, ¿qué encontramos respecto de un gobernador departamental? Estamos hablando de la minucia, de los detalles de algo más de 20 contratos, todos ellos de menor cuantía, y nos preguntamos qué es un contrato de estos dentro de cientos, casi miles de contratos que firmó la gobernación entre los años 2001 a 2003, más los que recibía en etapa de ejecución de sus antecesores. Nos preguntamos, ¿ese rol de vigilancia y control obligaba a mi prohijado a ver bajo qué modalidad de contratación se firmaban todos y cada uno de los contratos que pasaban por su escritorio? Ese rol de vigilancia obligaba a mi prohijado a verificar que todos y cada uno de esos contratos firmados bajo su égida tuvieran estudios de conveniencia de oportunidad bajo la forma de una ficha. Ese rol de vigilancia y control obligaba a mi prohijado a verificar de qué forma presentaban los interesados en un proceso sus propuestas, si tenían experiencia o si no tenían experiencia. Ese rol de vigilancia y control obligaba a mi prohijado a asegurarse de que 14 o 15 años después se cumplieran las normas de archivo documental y así se evitara la pérdida en las décadas siguientes de documentos contractuales varios como los estudios de conveniencia de oportunidad. No, su señoría, yo creo que las respuestas son negativas. A mi prohijado no se le podía exigir un rol de vigilancia y de control tan exhaustivo a ese nivel de detalle, porque como se dijo, son cientos de contratos los que pasaron por su escritorio, lo que haría inviable una administración departamental en esos términos. Y seguramente, su señoría, admitamos que de pronto mi prohijado se interesó por esos contratos. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio en todas y cada una de esas dependencias? Pues muy seguramente que todo marchaba bien, que todo marchaba en orden, tanto así que todos esos contratos terminaron satisfactoriamente, esto es, con la entrega de las obras a la comunidad. Su señoría, una breve reflexión en cuanto al concurso de delitos que imputa la Fiscalía y las supuestas circunstancias de mayor punibilidad. Esto, claro está, solo en gracia de discusión y dando por buena, que no es así, la hipótesis delictiva presentada por la Fiscalía. En primer lugar, sobre el supuesto concurso de delitos, ello no es así, sería una sola supuesta conducta y solo traigo a colación un pronunciamiento de esta misma sala, que es la sentencia SEP 00017 de 24 de febrero de 2021, radicado 49.599, que demuestra cómo bajo la figura de la unidad de acción sería imposible aceptar aquí un concurso delictivo como lo plantea la Fiscalía. Y de otra parte, las circunstancias de mayor punibilidad de los artículos, del artículo 58, numerales primero y noveno, no es posible, no es procedente reconocer en las mismas, sin vulnerar, entre otras, la garantía del non bis in idem. Uno, por cuanto el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, si bien es un delito contra la administración pública, no se dirige contra bienes del Estado, no es su objeto material, a diferencia, por ejemplo, del peculado, y mucho menos en este asunto donde se investigó un peculado y nada se encontró. Y segundo, manifestar que ser gobernador departamental, de hecho, per se, implica ya ocupar una posición distinguida a la sociedad, de manera que entendemos que una sanción, si se quiere, adicional por ser gobernador y ser servidor público, ya está incluida
en las penas propias para esta suerte de delitos y en otras normas como por ejemplo las de prescripción para los delitos cometidos por servidor público. Y su señoría, valgan estas breves argumentaciones, como se dijo de manera más extensa en nuestra versión escrita de los alegatos, para concluir que en este asunto de ninguna forma se acredita la exigencia probatoria contemplada en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, como para proceder a la imposición de sentencia condenatoria, como para concluir la desvirtuada la presunción de inocencia que cobija a mi prohijado, y que si bien esta defensa considera que no se acredita ni la materialidad del hecho, ni la responsabilidad en cabeza del acusado, en el peor de los casos, lo que se abre paso es el reconocimiento de la existencia de duda a su favor, por lo que el día de hoy a la Honorable Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia solicito se profiera sentencia absolutoria a favor de mi prohijado, doctor Hernando David de Luque Freile, de los cargos elevados por el ente acusador. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor defensor. De esta manera damos por culminada la audiencia del día de hoy. La Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, agradece a todos ustedes su concurrencia y participación a la audiencia. Es un buen resto de día. Okay, muchas gracias. Gracias, señoría. Cordial saludo para todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien. Saludos.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.